Bienvenida a Huellas sobre el Agua. Tengo frente a mí a Sonia Parizos y estoy muy contenta de que podamos compartir hoy su testimonio. Gracias por aceptar estar con nosotros, Sonia. Gracias, Fabiola. Soy Sonia Parizos Sánchez. Sonia Parizos antes de Cristo y Sonia Parizos Sánchez después de Cristo. Ah, bueno, importante. Esa historia de antes y después es una de las cosas con las que vamos a comenzar, porque mucha gente que te ve, que te conoce, que te tiene cariño, no conoce en realidad cómo fue tu proceso para precisamente rendir esa Sonia de antes y convertirte en la mujer que eres hoy en día. Bueno, el proceso es un poquito extenso. ¿Y quieres que empecemos o quieres? Sí. Bueno, básicamente empezó, yo estaba casada, tuve un primer matrimonio y estaba en proceso de divorcio, estaba en separación y fue cuando conocí a mi esposo. Ahí empezó a ir todo mal. Ahí empecé a perder el año, pero era una época en la cual yo no era creyente, yo no tenía a Cristo en mi corazón, yo vivía una vida... Estabas casada, Sí. tenías un matrimonio que obviamente Sí. no estaba feliz, no estaba pleno, y conoces a otra persona. Sí, pero estábamos separados, o sea, Ajá. y empezó una relación de que en lugar de que yo hubiera luchado por rescatar mi primer matrimonio, me desboqué en esa relación nueva que me empezó a dar pues maripositas en el estómago y esa ilusión que tal vez después de 15, 16 años había perdido por razones que pues, no vienen al tema. Pero ahí empezó todo, ahí empezó una situación en la que yo decidí por esa relación y enfrentarlo a todo y a todos. Te enamoraste, definitivamente te enamoraste, no tenías al Señor en tu corazón, tu matrimonio ya no estaba bien, estaban separados, estaba separada del padre de tus hijos, y entonces aparece esta persona que despierta a la mujer que hay en Sonia. Y por supuesto el conflicto que tiene que haber llegado porque tienes a tus hijos, te ves enamorada nuevamente, hay miedos, hay expectativa, es una situación difícil. Sí, exactamente. Entonces, para empezar, mi esposo actual, que es mi esposo actual, esa relación no es mi esposo actual, él tenía 3 hijos. Tenía 2 hijos y en esa época, cuando yo lo conocí a él, había una muchacha que estaba embarazada. Una compañera de él, que esas salidas noches locas, quedó en embarazo. Y yo decido apoyarlo. Yo me entero después de que ya nos habíamos conocido y eso pasó antes de mí. Entonces, yo decidí apoyarlo, pero ahí fue el segundo error. Digo, en esa época error, porque empezó una desconfianza y empezó un vía crucis en mi vida tremendo en cuestión de desconfianza. ¿Tú tenías celos de la mamá de ese niño? Empecé a no creerle absolutamente nada y empecé a gestar en mi corazón esa ramificación de celos, pero unos celos impresionantes también. Él en esa época estaba en Bogotá, yo estaba aquí, entonces como para mantenerme interesada también me infundía como celos, ¿no? Como que el perseguido, el más gustado de la comunidad. Esa técnica para mantenerte ahí a la expectativa, exacto, pero generó en ti mucha inseguridad. Pero que de repente, no me cuidó mi corazón, pero él no sabía, si yo no sabía del Señor, él mucho menos. Entonces empezó la desconfianza y después él vino para acá, nos casamos y empezó esa pesadilla horrible de convivencia y ese temor tan horrible que tenía yo, de que lo iba a perder, de que se iba a ir con otra persona, los celos, pero eran unos celos impresionantes. Ahora, celotipia, lo que decimos celotipia. Celotipia es cuando temes que esa persona a la que tú amas se va a ir en cualquier momento, que todo lo que él hace es en pro de otra gente, que todas las mujeres le parecen más lindas que uno, aunque estés tú 90, 60, 90, con medidas de reina y te cuides, todas las mujeres son más lindas que uno. Entonces esa inseguridad, porque en realidad sí es inseguridad, pero ahí hay otra raíz también de lo que es los celos. Claro. Porque tal vez él disparó esa situación de los celos, pero eso venía también de mi infancia. Venía, según yo hice un reportaje hace poco sobre lo que es la celotipia, y entonces eso quiere decir que una persona cuando tiene este tipo de inseguridad de adulto es porque de niño tal vez entre los primeros 5 años no recibió ese afecto, ese amor de sus padres. Entonces tiene miedo de perder lo que está más cerca de su corazón en ese momento. Y básicamente cuando yo ahora me pongo a analizar la situación, de hecho mi papá lo llamó el Señor a su presencia, pero él nunca me abrazó, nunca me dio un beso, nunca tuve esa imagen
Tenías una carencia de afecto paternal y usualmente las mujeres lo desbordamos cuando conocemos un hombre del que nos enamoramos. Sí. Entonces queremos llenar todos esos vacíos que nunca fueron llenos en el pasado y sí, se vuelve una relación codependiente y angustiosa porque pues sientes que no puedes vivir sin la persona. ¿Esa era tu situación en qué año más o menos? Eso fue en el año 2000, del 2005 al 2010, exactamente 5 años. Yo viví en una cárcel en la cual los barrotes eran los celos y una pesadilla completa para mí y para él también. ¿Cuál fue el punto límite de esa situación donde estabas enferma de los celos? ¿Él explotó en alguna oportunidad? ¿Tú sentiste que no podías más? ¿Cómo llegó eso al clímax? Sí, bueno, la situación era tal que yo le miraba la billetera, el celular, yo vivía con unos nervios impresionantes, yo estaba trabajando y estaba pensando qué estará haciendo en la casa, con quién estará hablando. Era yo no sé ni cómo yo podía trabajar y de hecho el Señor me cuidó en esos años porque yo me gané 3 Emmys. Wow. No sé cómo podía trabajar, pero el Señor de alguna forma, Él me respaldaba, aún sin que yo hubiera llegado a sus pies. Es de la forma que yo me he sentido tan cuidada por el Señor desde que yo era una niña. Y eso pasó en esa época. Pero llegó a un punto que yo dije, tengo que conseguir una psiquiatra, porque ya el corazón me palpitaba de una forma impresionante. Yo ya sentía que yo me iba a volver loca. Ya estabas en estado de ansiedad. Y conseguí una psiquiatra. Y la psiquiatra me dio 2 pastillas, una para dormir y otra para relajarme. Y me tomaba la de relajarme para relajarme, pero la de dormir no me la tomaba porque de pronto él se me escapaba dormida. Entonces yo dormía con un ojo abierto y el otro cerrado a la expectativa. Pero ya llegué a pensar en que yo no podía seguir viviendo, que ya no quería seguir viviendo. Y pensé en hasta quitarme la vida. Imagínate lo que es no tener esa esperanza y esa confianza en Dios. Cualquier situación puede apoderarse de tu mente y destruirte porque es lo que quiere el enemigo. ¿Cómo terminó esa situación? Bueno, yo en esa época decidí que no, yo no voy a seguir con esa relación, decidí divorciarme. Decidí buscar a la misma abogada que yo había conseguido para mi primer divorcio. Pero en ese momento, yo, digamos, el viernes hice la cita y el lunes tenía la cita con la abogada. Y ese sábado me envió un mensaje un colega mío que trabaja en otra emisora de radio y me dijo, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Iber Marino. Ajá. Fue el que me mandó un mensaje invitándome a la iglesia Casa sobre la Roca en Miami. Y él ya me había invitado varias veces. Y yo le decía, sí, yo voy el otro fin de semana, y por fin llegó ese fin de semana que era crucial, que yo estaba tirada al piso completamente, y decidí ir, y fui con las niñas de mi esposo, que teníamos una relación pésima. Había invitado a mi suegra, que está aquí presente, escuchando esta entrevista, y no quiso ir, pero las niñas sí me acompañaron, y empezó ese día que yo llegué a la iglesia, fue un día espectacular, un día en que yo me sentí amada por el Señor porque oraron por mí la iglesia después de que hicieron el llamado al frente. El pastor Darío Silva me dijo que me quedara al frente sola porque iban a orar por mi seguridad, porque como periodista yo corro mucho peligro en la calle. Uno no sabe cuándo va a tocar a la puerta de una persona que tenga un arma o qué sé yo. Entonces oraron por mí y en ese momento fue cuando yo recibí y sentí el amor de Cristo mismo. Que te abrazó, el abrazo del Padre, el abrazo que necesitabas desde niña. Sí, el abrazo, y exactamente. Totalmente. Yo creo que yo lloré tanto en ese momento, pero no quería que se acabara esa oración. Yo me sentía, este es mi lugar, por fin. A mí alguien me decía, ¿estás buscando una iglesia? Ve a muchas. Y cuando tú llegues a esa iglesia, a ese lugar, tú lo vas a sentir. Uh-huh. Y yo me acordé de ese momento y dije, este es el lugar. Y hasta el sol de hoy. Ahí empezó también otra carrera, porque es que todo no concluye ahí. En realidad yo siento que el Señor me puso a mí esa época de esa enfermedad, porque es una enfermedad, la celotipia, para hacerme llegar a sus pies, uh-huh. Para prepararme. Y a partir de ese momento tu relación para prepararme a lo que de verdad venía para mi vida, una gran prueba de la que no hay comparación con lo que me pasó después. Tu matrimonio mejoró muchísimo después de que tú ya pudiste estar más tranquila. Sí, bueno, esos primeros meses, sabes que cuando alguien de la casa llega al Señor y hay alguien que está pues siguiendo el camino del Señor, hay una oposición impresionante. Ajá. Y esa fue la que yo recibí en la casa. La recibí de mi esposo, la recibí de mi suegra, la recibí, o sea,
el ambiente era demasiado pesado, pero yo dije, yo no me voy a salir de la brecha. Empecé a ir los miércoles y los domingos, voy a empezar a ir, y me invitaban a la iglesia católica, y yo, vayan ustedes con mucho gusto, y eso les sorprendía mucho a mi esposo, que yo todo le decía que sí a él, porque yo quería hacerlo feliz. O sea, hice muchas cosas para hacerlo feliz, y yo iba en función de darle actos de servicio. Uno de los 5 lenguajes del amor, sí. Del librito, no sé si lo conocen, Sí, pero es claro un librito sí. que básicamente me ayudó a mí a entender el amor de mi esposo, el lenguaje de su amor, y empecé a dar, como mi lenguaje de amor es actos de servicio. Yo pensaba que siendo servicial con él llenaba sus expectativas. Y él iba a darme ese cariño, que yo iba a ser el centro de su vida, todo eso, y en realidad yo estaba equivocada. Porque el lenguaje de amor de él era otro. Era otro, que son palabras de afirmación, y eso era lo que yo menos le daba a él, palabras de afirmación. Entonces esos 4 años fue de aprender cómo conquistar su corazón para Cristo, pero me olvidé de que no somos nosotros los que hacemos ese trabajo, porque le estamos quitando la labor del Señor. El Señor le encanta llevar a la gente a sus pies. Y me tardé 4 años. 4 años en que oré, que pelé rodilla literalmente para que él llegara al Señor, y finalmente llegó al Señor. Qué bien, gloria a Dios. Y ahí empezó la otra preparación, porque todo ha ido como en niveles. Empezó la preparación de él para poderme ayudar en la nueva etapa que yo iba a tener que enfrentar. Una prueba muy grande se avecinaba y tú nunca te lo imaginaste. Hemos hablado de que tú tuviste 2 hijos con tu primer esposo. Sí. Cuando tú tomas la decisión de casarte con quien es tu esposo ahora, ellos quedaron viviendo con su padre. Sí, ellos eran adolescentes y ellos no quisieron ir a vivir conmigo, ellos querían vivir con su papá, porque su papá no tenía familia aquí. Él es griego, entonces él no tenía familia aquí, él es solo. Entonces ellos dijeron, no podemos dejar a mi papá, y ellos se quedaron con él. Y el menor siempre estuvo enojado conmigo por eso. Siempre estuvo enojado porque yo había dejado a su papá. Y muy celoso, siempre fue celoso, hasta la forma que yo me vestía. Me hicieron varias veces cambiarme la ropa. Wow. Porque sí, era cuidando a su mami. Pues, exactamente, claro. Sí. Entonces, pasa que en medio de todo yo ya estaba sirviéndole al Señor, todo estaba perfecto, yo estaba, pues él también, mi esposo también ahora le sirve en la iglesia. ¿Habías encontrado esa paz, felicidad en tu matrimonio? Esa paz en mi matrimonio, cuando de repente llegó lo que yo jamás me imaginé que iba a ocurrir, y fue que mi hijo menor se accidentara y falleciera en un accidente de tránsito. Instantáneamente. Fue cuando mi hijo mayor me trajo la noticia, ese 16 de agosto, que de hecho acaba de cumplir 4 años. Él murió un 16 de agosto de 2015, y fue mi hijo mayor el que me trajo la noticia. Y ahí sí en realidad sentí lo que es una prueba del Señor. La prueba más grande, esa espada atravesando el corazón de cualquier mujer. Eso solamente lo puede saber una madre que ha perdido un hijo. Tiene que ser un dolor indescriptible. Y además, de repente, cuando no te da chance de despedirte de la persona, cuando no le pudiste decir unas últimas palabras. Exactamente. Nunca pude, creo que en algunas tarjetas y cosas que yo le escribía a él, le decía, yo sé que te sientes mal, perdóname, pero nunca en realidad pude recibir el perdón. Sí, mamá, te perdono por eso. No, nunca recibí eso de él. Yo creo que yo sí le pedí perdón, pero él nunca me perdonó. ¿Qué edad tenía él? 24 años. Él falleció aquí en Broward, en la I-95. Fue de repente, él perdió el control del vehículo y fue así, de un instante. Entonces, por eso es que nosotros no podemos desperdiciar el momento de decirle a las personas, no, ese es el camino. El camino, la verdad y la vida es Jesús. Ayudarlos a que lleguen y puedan cruzar ese umbral hacia los caminos del Señor. Nunca lo pude hacer con mi hijo, pero yo en mi corazón tengo la fe y la certeza de que Él está con Dios. Amén. Porque el Señor nos promete que tu casa y tú serán salvos. Y además Él era mi casa. Él tuvo la oportunidad de ver tu cambio, de recibir tu perdón, de que tú pues le dijeras que lamentabas lo que había sucedido y de verte convertida en una mujer diferente, una mujer de Dios. Sí, fue muy duro, sigue siendo muy duro, no es como que ya el dolor pasa, no, eso no existe.
Creo que el Señor nos ayuda a llevar la situación, pero solamente Él hace que eso pase. O sea, no hay otra manera. No entiendo cómo una persona que no tiene al Señor en su corazón, puede... ¿Quieres parar? Sí, voy a parar. Gorda, usted está haciendo ruido. Se oye la cartera. Sí, se oye, sí, gorda. Yo no creo que se oiga tanto. Quédese quieta, gorda. No, tranquila. Ponga la tranquila. cartera en el piso porque sí. Ay, qué risa es la silla. Bueno, no te preocupes, no se oye tanto tampoco. Sí. Ay, pobrecita. Sí, no, pero ya la oí desde hace rato. No, pero tranquila, Sí. tranquila. Pero no sé Ok. si quieres devolver un poquito. No te preocupes. Agárralo cuando tú acababas Que de no sé decir. cómo la gente puede vivir sin Dios. Ok. Tú dijiste que tú tienes la seguridad de que Él está con el Señor y yo te estaba diciendo que Él tuvo la oportunidad de verte convertida en una mujer diferente. Yo creo que sí. Tú sabes que mi hijo murió un domingo y el miércoles yo estaba muy enojada con él porque su papá había estado en el hospital y él no había hecho el favor de llevarle una ropa al hospital. Y yo iba orando en el carro, iba llorando y diciéndole, Señor, haz algo con mi hijo. Haz algo con mi hijo. Yo lo ato al cielo. Pero nunca me imaginé que iba a ser lo que pasó. Que solamente Dios conoce. Solamente el Dios corazón de la sabe. persona. Solamente Dios sabe. Y eso pasó 4 días después. Yo hoy siento que Dios hizo lo que tenía que hacer porque Dios es Dios. Y Dios no se equivoca. Y Él no se equivoca. Ese es lo que me da tranquilidad. La esperanza que voy a volver a ver a mi hijo otra vez. Obviamente esa es mi esperanza que vive en todo instante. Pero Dios es Dios. Y Él fue una prueba tan tremenda y es una prueba muy tremenda que le manda a muchísimas mujeres, pero Él todo lo hace con un propósito. Y yo siento que hasta la muerte de mi hijo tuvo un propósito en mi vida y en la de otros. Y en la de otros, definitivamente. Porque a raíz de eso nació Bendición del Cielo los devocionales que fueron inspirados en mi hijo, que me ayudan a restaurar personas, que me ayuda a tener más sabiduría para hablar con esas mamás que yo entrevisto y que acaban de perder a su hijo, que ya no llego allá a las casas de ellas a atacarlas con micrófono. Exacto, porque ¿No? es un trabajo duro porque ves el dolor de la gente. Sonia Parizos es una periodista y ella pues hace muchos reportajes que tienen que ver con sucesos locales y sabemos que hay sucesos trágicos. Entonces no es la misma persona que llegaba a buscar la noticia cuando sabes que una familia ha perdido un ser amado, cuando una madre ha perdido un hijo. Hay otra sensibilidad y hay una oportunidad de empatía y de abrirle los brazos a esa persona que está pasando por lo que tú ya sabes. Exacto, en el tiempo de antes yo llegaba y entre más lloraba la persona, era una historia espectacular porque el morbo de que lloró y eso hacía el reportaje porque son los requerimientos tristemente a la gente le gusta ver eso. Eso atrae en un reportaje. Pero ya hoy en día, antes de ir a hablar con esa persona, yo voy sin micrófono y sin cámara, yo le toco la puerta y sale esa mamá y a veces no me hablan, pero a veces puedo abrazarlas. He logrado hacer la oración de fe con ellas, hacerles entender que solamente con Dios podemos sobrellevar esa pena. Entonces, cuando yo veo eso, yo entiendo lo que Dios hizo. Definitivamente, si tú tuviste una transformación antes de conocer al Señor, antes de recibir ese abrazo de tu Padre que te llenó, pues ahora es otro nivel espiritual. Lamentablemente con dolor, pero estas pruebas, cuando se pasan en fe, cuando caminas sobre el agua por fe y logras transformar ese dolor en un propósito, también es una promoción en tu vida espiritual y en lo que Dios puede hacer a través de ti, porque hay mucho dolor allá afuera. No todas las mujeres que pierden un hijo tienen la fortaleza que Dios te ha dado a ti, que pudiste seguir trabajando, que pudiste seguir parada en tus 2 pies y bendiciendo a otras personas y sacando un propósito de lo que tanto te dolía. Cuando la persona no tiene fe y no conoce que hay un lugar mejor donde vamos a morar con el Padre, es un dolor mucho más agonizante. Entonces ahora tú eres un instrumento de consuelo para esas mujeres. Bueno, si yo no hubiera tenido a Dios en mi vida, yo estaría loca o muerta. Porque si yo me iba a suicidar por celos, imagínate. ¿Qué hubiera hecho yo con la muerte de mi hijo? Y con eso del perdón y todo de la forma como él se fue tan abrupta.
O sea, yo me pongo a pensar y gente que me conoce muy a profundidad, que me quiere mucho, dicen, tú no hubieras podido seguir. No hubieras podido, definitivamente. La fortaleza que nos da Dios es incomparable. Estamos conversando con Sonia Parizos y ella está abriendo su corazón aquí en Huellas sobre el Agua y yo veo como sus ojos brillan porque del dolor ella pasa a esa mirada de esperanza, de tener al Espíritu Santo de Dios con ella que le hace florecer y brillar como una hija de Dios a pesar de lo que a ella le ha tocado vivir. ¿Cómo es tu relación con tu otro hijo? Mi relación con mi otro hijo es hermosa. Es un caballero completo, mi hijo Steven. Él vive con su papá. Su papá, pues, es ortodoxo. Él no tiene a Jesús en su corazón. Entonces sufre mucho todavía, claro, o sea, de ir al cementerio casi día de por medio. Y eso que se mudaron muy lejos en Palm Beach. Pero él está con su papá y es como su bastón. Y conmigo, pues, tenemos una relación muy linda. Esta historia puede ser que mucha gente se identifique y nos estén escuchando personas que han perdido o a un hijo o a su compañero o a su compañera de toda la vida o a su madre o a su padre, que también es una pérdida irreparable porque nunca vas a sustituir lo que es el amor de una madre, el amor de un padre. ¿Qué tienes para decirle a estas personas que te están escuchando? El vacío es duro. El vacío es duro, pero no hay nada que Dios no pueda hacer para que tú puedas caminar sobre las aguas. Él nos ayuda, Él nos impulsa. Él manda esas herramientas. Él pone cosas en tu corazón para seguir adelante, para cambiar de pronto el rumbo de lo que estás haciendo, para mejorar tu vida. Él pone eso en el corazón. Así que si tú en ese momento estás sentado en tu casa o llorando la pena, lo que va a hacer es abrir más la profundidad del vacío. Piensa en algo que te puede llenar tu vida, en algo lo que te puedas ocupar, un trabajo, estudiar, una carrera nueva. Yo empecé a estudiar Derecho hace un año, estoy en la Escuela de Derecho. ¡Felicidades! Y son cosas que mi hijo está aquí, él quería ser abogado. Entonces, de alguna forma, yo lo estoy realizando. Siempre me gustó también, pero lo voy a hacer en su nombre. Buscar una motivación, ocupar tu mente, tener un propósito, un objetivo, una meta. Correcto. Él ha sido mi inspiración para tantas cosas. Y de pronto ese hijo, esa hija que se fue, sea esa inspiración. Piensen siempre en las cosas lindas que vivieron con esas personas, con sus hijos, lo que les dejó, no lo que no pudieron. No lo que si yo hubiera hecho esto o lo otro. Eso no vale la pena ya eso está atrás. Dios es el gran yo soy. No es el gran yo era ni el gran seré. Él es el gran yo soy. Es hoy el presente, el pasado ya nada se puede hacer. Es hoy. Y el futuro es incierto. Lo único que sabemos con certeza es que nos vamos a reunir. Cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a estar reunidos de nuevo. Y no va a haber despedida más. Vamos a estar unidos para siempre. No va a haber breaks, no va a haber vacaciones el uno del otro. Y dice la palabra de Dios que hasta nuestros hijos no nacidos nos reconocerán cuando lleguemos al cielo. Es la esperanza con la que vivimos quienes hemos creído, ¿verdad?, en la vida eterna que vino a darnos Jesús, que esta vida es un viaje con un propósito, un viaje de aprendizaje, un viaje de prepararnos para la vida maravillosa y perfecta que Dios tiene para nosotros luego de esta vida. Y eso nos mantiene con la esperanza de saber que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos, a quienes también le encomendamos al Señor, y de que lo que hagamos acá, pues es una ofrenda para ese Padre Celestial que tiene una morada extraordinaria para nosotros. Y bueno, ese es el pensar de Sonia Parizos, y por eso usted la ve hoy allí sentada frente a las cámaras, hablando de las noticias, una mujer completa, entera, feliz, así dispuesta a darle un consejo a alguien, dispuesta a abrazar a alguien que está sufriendo y con mucho por vivir. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros como padres que hemos perdido a nuestros hijos, o a esa esposa que la abandonó su esposo, porque es un poquito arrogante decir, no, mi dolor es más fuerte que el tuyo, porque no todos somos iguales. De pronto esa esposa quedó totalmente destruida, ese es el dolor más fuerte que ha sentido su corazón. Ella no sabe de otro dolor. Claro. Yo ya sé el dolor más fuerte, pero para ella o para él, que fue abandonado o qué sé yo, es el dolor más fuerte. Pero son pruebas que el Señor nos hace vivir y tenemos que estar agradecidos también de esas pruebas. Estemos agradecidos de esas pruebas porque
de alguna manera Él nos va a mostrar su amor. El Señor nos restituye. A mí me ha restituido de una forma tan impresionante y yo, por eso cuando me invitan, así como me invitaste tú a dar mi testimonio, yo nunca digo que no. El 14 de septiembre voy a estar en Orlando, en Casa sobre la Roca, Orlando, también dando mi testimonio. Hace un par de semanas lo hice en mi iglesia y me invitan a varias iglesias a hablar sobre lo que me ha pasado en mi vida. Entonces, digo, el Señor utiliza esa prueba para que yo pueda darle esperanza a otras personas, para que otras personas vean que, bueno, estoy viendo el abismo frente a mí, pero hay un Dios que nos saca con su mano poderosa y nos hace seguir adelante y nos consiente y en medio de todo nos lleva en el camino. A mí, por ejemplo, me ha realizado sueños que yo le había pedido alguna vez en oración y se me había olvidado que yo lo había pedido. Hace pocos días se abrió la plaza del fin de semana de presentadora. Yo he sido reportera periodista por 20 años, más de 20 años. Y de repente abrió esa plaza y a mí, pues ni siquiera pedí que me la dieran. Habían personas que estaban pues en candidatura para esa posición y no, me escogieron a mí y me di el lujo de decir, por favor, déjeme pensarlo. Y esas son cosas que Dios, y yo recordé lo que yo le había pedido al Señor, que yo quería ser presentadora. Claro. Y hoy en día soy la presentadora de Noticias 23, fin de semana a las 6 y a las 11 de la noche. Y lo veo como que no es mi trabajo, es el trabajo del Señor. Claro. En realidad, porque Él fue el que lo logró para mí. Y muy merecido, una recompensa, tantos años de trabajo. Totalmente el Señor es, en realidad la gloria es para Él. Amén. Amén. Porque Él fue el que me puso ahí, me sentó y me dio la gracia y favor frente a mis jefes, que me está dando la gracia y favor frente a la audiencia, que mucha gente me quiere mucho, gracias a Dios. Yo recibo el amor de toda la gente que ni siquiera me conoce. Y es muy satisfactorio, sí, claro que sí, porque son años de informar, de hacer una labor. Y lo que viene. Porque las bondades de Dios son nuevas cada mañana, no ha terminado contigo y nos vas a poder seguir contando cosas muy hermosas. Se nos acaba el tiempo. Les digo, alégrense, no se angustien. Amén. No se angustien por nada, como decía el apóstol Pablo. Porque Dios siempre toma cuidado de nosotros. Gracias, Sonia, por compartir con nosotros tu historia y por haber dejado esas huellas sobre el agua. Gracias, Fabiola.